Hola a todos, mi nombre es Daniela Camacho Alvarado, soy estudiante de la Universidad Continental y estoy cursando el tercer ciclo de la carrera de odontología. El día de hoy vamos a presentar nuestro tema sobre el músculo de la masticación, determinando la función normal y anormal en el proceso masticatorio, junto con mis compañeros Amando Flores Luigi, Karawayanki Riveros Daniel, Fabián Ventosía Leo, Paita Suyuchuco Jr. y Ricra Cárdenas Diego. A continuación, el presente trabajo tiene como objetivo informar sobre la importancia que tiene cada uno de los músculos de la masticación. Aquí encontramos el músculo temporal, el músculo macetero, al pterigoideo interno y el pterigoideo externo, dando así a conocer su origen, inserción y función. Asimismo, daremos a conocer bases teóricas y la definición de términos básicos. Ahora voy a hablar del músculo macetero. El músculo macetero es un músculo rectangular pequeño y ancho que pertenece a los músculos de la masticación. Este músculo se va a dividir en dos porciones, en la porción superficial y la porción profunda. El músculo macetero se origina en la apófisis cigomática del maxilar y 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático. Su inserción en el ángulo y mitad inferior de la superficie lateral de la rama de la mandíbula. La función normal del músculo macetero, tiene dos, ¿no? La primera es elevar la mandíbula y la otra es realizar movimientos de protrusión. Una de las patologías más comunes en el músculo macetero es la hipertrofia maceterina, que se caracteriza por el aumento del volumen de los músculos maceterinos. Esto va a provocar una asimetría facial en el paciente. El músculo temporal es un músculo fino con forma de abanico ubicado dentro de la fosa temporal del cráneo, junto con los músculos pterigoideo medial, pterigoideo lateral y macetero. Estos van a pertenecer al grupo de los músculos masticatorios. El músculo temporal se va a extender desde el hueso temporal hasta el proceso coronoides de la mandíbula. Dentro del origen y la inserción, vamos a ver que el origen del músculo temporal hablando a largos rasgos, el músculo temporal es un músculo amplio que ocupa la mayor parte de la fosa temporal. Su punto de origen abarca toda la superficie de la fosa por debajo de la línea temporal. Además, algunas fibras también se originan de la fascia temporal. Este músculo temporal se divide en porciones, anterior y posterior. Las fibras anteriores se disponen en una dirección casi vertical, mientras que las fibras posteriores tienen una dirección casi horizontal. Ambos grupos de fibras convergen en un tendón estrecho localizado medial al arco cigomático. El tendón se inserta en el vértice y la superficie medial del proceso coronoides de la mandíbula y en la continuación del borde anterior de este proceso denominado cresta temporal. Muy bien, resaltando ahora la importancia y el funcionamiento que más nos interesa, la principal función de este músculo es producir movimientos de la mandíbula a nivel de la articulación temporomandibular, haciendo posible el acto de la masticación. Su porción anterior mueve la mandíbula dorsocranealmente, que se entiende como elevación, mientras sus fibras posteriores tiran de la mandíbula posteriormente haciendo la retrusión. Ahora, hablando de este funcionamiento normal, vamos a pasar a un funcionamiento anormal. La tensión del músculo temporal puede inducir dolor en el área temporal. Entre las causas comunes incluyen el desalineamiento de los dientes y mandíbula, el trauma, una inmovilización prolongada de la mandíbula, por ejemplo una fractura mandibular, lo que conocemos el bruxismo, que es rechinar los dientes, una intervención dental durante la cual la boca de la persona tiene que mantenerse abierta por un largo periodo de tiempo. Clínicamente es importante descartar una inflamación, una vasculitis de la arteria temporal superficial, la cual transita delante de la oreja o a lo largo del arco cigomático hasta el área temporal. Las vasculitis
tales como las arteritis de células gigantes, se presentan frecuentemente en dicha arteria, causando edema y dolor intenso en el área temporal. El diagnóstico puede ser confirmado por una biopsia de la arteria temporal. El pterigoideo medial, hoy también llamado interno, la cual es un músculo pequeño pero grueso que se ubica en los laterales de la cara, en ambos lados. Está por encima de la mandíbula y sus acciones mayormente van dirigidas en los movimientos del maxilar inferior durante el proceso de la masticación. Se encuentra en una zona profunda en la cual su origen de este músculo se da en la apófisis pterigoidea del maxilar superior y se inserta en el ángulo de la mandíbula, específicamente en el agujero mandibular. Su función principal del músculo es elevar la mandíbula y de cierta manera participar también en los movimientos de protrusión. Dentro de las patologías, la que encontré fue el espasmo del pterigoideo interno, la cual se manifiesta dando un pequeño dolor en la garganta. Este mal se puede palpar colocando el dedo índice en forma medial en la región retromolar de la mandíbula. Continuando con la explicación de cada músculo, tenemos al pterigoideo externo o lateral. Este músculo se encuentra en la fosa pterigomaxilar. Es corto, en forma de cono, cuya base se encuentra o corresponde al cráneo y su vértice se encuentra en la articulación temporomandibular. Este músculo se divide en dos porciones, en la porción superior y en la porción inferior. Su origen es del pterigoideo lateral superior, es en la superficie lateral del ala mayor del hueso esfenoides y la cresta infratemporal. El pterigoideo lateral inferior se origina en la superficie de la placa pterigoidea lateral. La función normal del pterigoideo externo o lateral es la elevación de la mandíbula. Actúa en la desviación mandibular hacia el mismo lado, o sea, unilateralmente. También estabiliza el cóndilo y el disco articular durante la masticación. Participa en la protrusión, lateralidad y apertura. El músculo digástrico va a pertenecer al grupo de músculos supraoideos y se va a dividir en dos vientres, que va a ser el vientre posterior y el vientre anterior. Respecto al origen, vamos a ver que el vientre anterior se va a originar en la fosa digástrica de la mandíbula y el vientre posterior va a estar en la incisura mastoidea del hueso temporal. Respecto a la inserción, vamos a ver que ambos vientres se van a insertar a través de una banda fibrosa. Van a derivar de una capa petriacal de la fascie cervical profunda en el cuerpo y hasta mayor del hueso ioides. Respecto a la inervación, vamos a ver que el vientre anterior va a estar inervado por el nervio miloideo y el vientre posterior va a estar inervado por el nervio facial. Respecto a la función normal, vamos a ver que el músculo, cuando se va a contraer, el hueso ioides se va a elevar. Así tiende a impulsar hacia abajo la mandíbula y abrir la boca, facilitando la masticación. En la función anormal vamos a tener la hipertrofia en la masa muscular, que va a interferir con el comportamiento funcional del músculo y así puede ocasionar variaciones que van a ser comprometidas en los movimientos mandibulares asimétricos de la TEM. Respecto a las patologías, vamos a observar el síndrome miofacial, que van a ser producidas, van a generar dolor en la cabeza y en el cuello, y los principales síntomas van a ser dificultad para tragar, dolor en la parte de delante del cuello, glándulas hinchadas y el bruxismo. Como conclusión, tenemos que según el trabajo presentado, tenemos que existe un equilibrio finamente regulado entre los diferentes músculos de la cabeza y del cuello. Esto se debe tener en cuenta para poder comprender la fisiología del movimiento del cuello y del movimiento mandibular. Por último, al conocer la relación que tienen los músculos entre sí, se puede determinar diferentes patologías, ayudando así al paciente en sus problemas.